Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Para mí es un gusto, una bendición siempre estar en la casa de oración. Amén. Así nos dice el Señor que mi casa será llamada casa de oración. Y a veces lo menos que hacemos, hermanos, es orar. Pero tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. Amén. Amén. Ya. Llenarnos de nuestro Dios, llenarnos de su amor, de su Espíritu. Porque es el Espíritu Santo que nos va renovando, nos va sustentando, nos va alentando, hermanos. Amén. Amén. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Otro día conversaba con un compañero de trabajo y hablábamos sobre los mandamientos, lo que Dios quiere de la humanidad, lo que el Señor nos dejó. Y sabe que humanamente no es imposible que podamos hacerlo. Imposible, no, por ejemplo, no de repente decir una palabra ofensiva, ofender, insultar, porque dice la palabra que él retiene su lengua, ¿cierto? Puede refrenar todo su cuerpo. Amén. A veces con palabras insultamos, ofendemos en muchas maneras. A veces podemos ver una joven y si no estamos en el Espíritu del Señor, la podemos codiciar, ¿cierto? Sí. Si estamos en la carne. Amén. Amén. Por eso necesitamos una ayuda externa y esa ayuda nos da Dios a través de su Santo Espíritu. Amén. Señor. Amén. Bueno, me decía mi hermano Marcelo que compartiéramos un tema. Y el tema que Dios puso en mi corazón es acerca del discernimiento espiritual. ¿Ya? Porque hoy en día necesitamos, hermano, con suma urgencia, más que profetizar, más que hablar en lengua, más que hablar en milagros, más que todo eso, lo que necesitamos hoy día es tener discernimiento espiritual. Conversaba con ustedes, hermanos, con mis hermanos varones que están presentes, que acerca de la señal más notoria, más abundante en estos últimos tiempos, antes del arrebatamiento, antes de que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar como un ladrón, ¿cierto? Y es el engaño. El engaño. Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe. ¿Ya? Y eso lo reitera Mateo 24:4, ¿cierto? Lucas 13:5 Marcos 13:5 y Lucas 21:8. Lo primero que el Señor responde a esa pregunta, ¿qué señal habrá, Señor, antes que venga? Cuidado, mirad, que nadie los engañe. Amén. En todo orden de cosas, en la política, en la religión, en los sistemas bancarios, ¿cierto? En los medios de comunicación, en la política, en todo orden de cosas, el Señor nos advierte, cuidado que nadie nos engañe. Respondiendo, ¿cierto? Diciéndonos que el engaño será algo que abundará en los tiempos finales. ¿Amén? Amén. Entonces, hermano, les decía que hoy necesitamos, para que no seamos engañados, lógicamente, discernimiento espiritual. Amén. Amén. Bueno, cuando hice este estudio, porque lo tengo aquí en un cuaderno, y donde voy apuntando, bueno, la palabra discernir es del griego anacrino, que es distinguir o separar una cosa de otra, ¿ya? Con el fin de examinarla exhaustivamente, ¿ya? Eso es el tema, el término anacrino, separar, examinar. Amén. Bueno, y también el diccionario común que usted puede pillar dice discernir, dice distinguir una cosa de otra, en palabras sencillas, distinguir una cosa de otra. Cuando pensamos que es todo lo mismo, no estamos discerniendo. Entonces tenemos que separar las cosas. Amén. Amén. Sobre todo hoy día donde todo está igual, donde todas las religiones se están uniendo, que lo único que importa es que es el amor, no importa que tú como anheles, como dice el Islam, si tú no eres de la religión del Islam, islamista, ¿cierto? Eres enemigo del Islam y mereces la muerte. Amén. Pero el cristianismo no es así. Entonces no nos podemos mezclar con todas las religiones, ¿ya? Como lo está haciendo el comunismo, porque en estos días, a todo esto, saludar a todos mis hermanos y hermanas, ¿cierto? Que están en las redes sociales también escuchándonos y que van a ver este video que todo tiempo la palabra del Señor nos edifica, ¿cierto? Amén. Amén. En estos días, ¿cierto? Decía que se juntaron, ¿cierto? En el monte Sinaí, los líderes de los religiosos, ¿ya? Para cambiar y nombrar unos 10 mandamientos.
¡Qué osadía! Nivelarse el hombre, nivelarse al nivel del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Ya? Y por ejemplo, las otras religiones, por ejemplo el Islam, que creen en Alá, ¿cierto? Pero qué casualidad que ellos ponen 10 mandamientos, no ponen 7, ni 3, ni 15, no, 10, como los que recibió Moisés. Amén. Eso nos habla de que hay un cristianismo, ¿cierto? Hay un camino que es verdadero. Y ese camino es el camino de Cristo, el cristianismo. Aleluya. El libro de Hechos dice que a los discípulos de Jesús se le empezó a llamar cristianos, ¿ya? Por primera vez en Antioquía se le empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo, ¿ya? Eran servidores de Cristo. Entonces, de ahí viene el término cristiano, imitadores, seguidores, discípulos de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que decir, ¿cierto? Que debemos desarrollar, ¿cierto? Podemos desarrollar el discernimiento espiritual cuando hemos alcanzado una madurez espiritualmente. Ahí ya podemos desarrollar bien el discernimiento. Lógicamente que la palabra siempre nos llama a crecer y a madurar y de esa manera adquirir, ¿cierto?, un buen discernimiento espiritual. Hebreos capítulo 5, ¿cierto?, del versículo 13 y 14, aquí el autor de Hebreo nos está hablando de Melquisedec, del sumo sacerdocio, ¿cierto?, y que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, y que es comparado, ¿cierto?, a Melquisedec, aunque el Señor es más sublime, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. A veces se me enreda un poco la lengua de eso. Son detalles, lo importante es que se entienda. Entonces, Hebreos 5:11 dice, acerca de esto nos dice el autor, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Ya? Él quiere explicar, quiere hablar cosas profundas, el autor de Hebreos, pero dice, pero es difícil de explicar por cuánto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ya? Sabemos que está hablando en términos espirituales, una leche espiritual. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Amén. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, se va ejercitando los sentidos espirituales y ahí vamos pudiendo discernir. Pero para poder diferenciar entre lo que es de Dios, entre lo santo y lo pagano, lógicamente tenemos que conocer la palabra del Señor. Amén. Amén. Que esa es la lámpara. La lámpara que el Señor nos ha dejado, la pauta, la guía que Dios nos ha dejado. Salmo 119, versículo 105, es importante citarlo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lógicamente que la lámpara se utiliza en la noche, no a plena luz del día, sino en la noche cuando hay oscuridad. ¿Para qué? Para que sepamos dónde está el camino, dónde está, para no salirnos del camino, para no tropezar, para no caernos, para no accidentarnos, ¿cierto? Para eso, para que alumbre nuestro caminar. Así Amén. Es la palabra del Señor. Amén. Amén. Es una lámpara que alumbra nuestra vida. Aleluya. Entonces, el autor de Hebreos, ¿cierto? Este varón de Dios quería hablar cosas profundas con los hermanos, pero le dice que no pueden hablar estas cosas porque se han hecho los hermanos tardos para oír. Tardos para oír. Que el Señor nos ayude para que no podamos tener ese oído tapado, espiritual, sino un oído dócil, un oído que escucha la voz de Dios, el consejo del Señor, para que nosotros podamos crecer, para que podamos ir madurando, no quedarnos siempre en los primeros rudimentos del bautismo, como dice aquí la palabra, de imposición de manos, de las cosas que son básicas, sino que podamos seguir creciendo en conocimiento, para que cuando venga el mundo, ¿cierto?, y nos diga, nos interrogue, nosotros tengamos una palabra a la altura, ¿cierto?, de responder y podamos, ¿cierto?, sabiamente responder
y bíblicamente, por cierto. Bíblicamente podamos responder y no con argumentos humanos, sino con la palabra de Dios, porque esa es la espada lo que el Señor nos ha dado, con que podemos defendernos como hijos de Dios. Amén. No son los argumentos, no es cierto el conocimiento académico, que sirve por cierto, no es las experiencias que hemos vivido, no. La arma real que el Señor nos ha dado es la palabra del Señor. Entonces, los hermanos, cierto, no había pasado mucho tiempo y todavía eran niños. ¿Y cuál es la leche espiritual? Una palabra de amor, ¿cierto? De consuelo, de ánimo. ¿Y cuál es la legumbre espiritual, cierto? El alimento sólido, ¿no? Es una palabra, ¿cierto? Que nos confronta nuestro carácter, que muchas veces nuestro carácter nos traiciona, ¿cierto? Una mala palabra, una palabra ofensiva, a lo mejor el ser, como decimos, el ser arrebatado, el ser muy impulsivos para hacer las cosas. Todas esas cosas tenemos que ir moldeándolas conforme a lo que el Señor nos va enseñando en su santa palabra. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que Dios nos muestra en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, acerca de que Dios le dijo a los sacerdotes. Levítico capítulo 10, versículo 8, nos dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos. Aarón fue el primer sumo sacerdote que Dios ¿cierto? Constituyó, ¿cierto? En Israel, el primer sumo sacerdote, lógicamente después de que la palabra también nos menciona a Melquisedec, pero por la ley de Moisés fue Aarón el primero. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberás vino, ni sidra, es decir, ni vino ni cerveza, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Ya sabemos que era el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba la presencia de Dios. Amén. Si el hombre no estaba preparado, el hombre moría. Amén. Y como nadie más, para que no hubiera un montón de muertos ahí, al sacerdote lo jalaban con un cordel que llevaba puesto, ¿cierto?, en su cintura, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces, tú y tus hijos no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y aquí da el motivo, dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el vino, porque los sentidos, cuando una persona está ebria, yo voy a confesar algo. Yo en mi vida, cuando tenía alrededor de unos 17 años por ahí, sí, 16 años tendría, más o menos, fue una vez que me embriagué, pero fue de mono. Y claro, me acuerdo que fue una vez, creo que una o dos veces más, no, que me embriagué, hermano, con vino. Y sabe que uno lo hace por curiosidad en realidad. Pero sabes que yo me iba allá y me iba acá como los curaditos. Pero sabe, por eso nos dice la palabra de Dios. Y gracias a Dios nunca me lo hizo y tampoco soy un alcohólico. Gloria a Dios, qué lindo, no quiero decir esto, pero fue y no, tampoco estoy abriendo una puerta a esto, porque eso no corresponde. En ese tiempo, lógicamente, yo no conocía al Señor. Amén, aclaro eso. Dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, ¿ya? Porque cuando la persona está ebria, ¿cierto? Los sentidos no están claros, ¿ya? Y lógicamente la persona a veces empiezan algunos productos del alcohol, de diferentes tipos de alcohol, algunos se ponen agresivos, ¿ya? Otros empiezan a hacer cosas, inclusive cosas inmorales, hermano. Entonces hay diferentes, le altera el sentido y el carácter a las personas cuando son alcohólicas, ¿ya? Entonces Dios le instruye a Aarón y a sus hijos, lo instaura, ¿cierto? Le da este mandamiento, ¿cierto?, sacerdotal, de que no pueden beber, ¿cierto?, ni vino, ni cerveza, ni nada, ¿ya? Para que puedan discernir, dice, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y dice: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. Jehová, ¿cierto?, les ha dicho por medio de Moisés. Entonces es muy importante saber, ¿cierto?, consagrarse al Señor y no beber. Amén.